Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno que están reunidos una vez más a esta transmisión en vivo desde Casa de Oración Loma Dorada, Tijuana. Qué bueno que se conecta usted. Estamos en la escuela bíblica y en este estudio bíblico, y estamos viendo los martes Teología 1 básica, y hoy estamos viendo lo que es administradores fieles. Así es de que vamos a abrir nuestro cuaderno de notas para tomar apuntes, su Biblia, para que subrayen lo más importante. Y vamos a iniciar con esta clase, o continuar con esta clase número 5 de la materia de administradores fieles. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, principalmente para las mujeres. Es el tema de la responsabilidad del varón. La responsabilidad del varón. En Génesis 3.9, acompáñenme ahí, por favor, a Génesis 3.9, dice la palabra de Dios: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Vamos a ponernos en manos de nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de transmitir tu palabra, de enseñar y compartir, Señor, todo lo que tú has establecido por escrito, para que cada uno de nosotros podamos ser dirigidos y vivamos en ese orden establecido por tu voluntad perfecta para nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos, Rey bendito. Amén. Damos gracias a nuestro Padre Celestial. Muy bien, hermanos, entonces, como le digo, clase número 5, administradores fieles, la responsabilidad del varón. Génesis 3.9, lo repito: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? El hombre, en el contexto de este pasaje bíblico, está hablando, se está refiriendo de que había dejado de llevar a cabo responsabilidades en esa diligencia que tenemos usted y yo como responsables delante de Dios. Debemos usted y yo identificar las áreas de responsabilidad que Dios entregó a cada uno de nosotros ahora en este día como varones. La próxima semana vamos a hablar de la mujer, y que definitivamente Dios nos va a pedir cuentas de todo eso. Acuérdense que estamos en administradores fieles, y un administrador fiel es aquel que entrega buenas cuentas de todo aquello que se le entregó o se le delegó. Demos pues un repaso a los temas que hemos visto las semanas pasadas, o solamente los títulos, ¿no? A temas que hemos visto desde hace ya 4 semanas, hoy es la quinta. Número 1, primera semana, es definimos qué es un administrador fiel. Y llegamos a la conclusión que es aquel que ordena, que dispone, que organiza correctamente los bienes que alguien le delegó. Si queremos definir o mencionar otra definición, es el administrador fiel, es aquel que dosifica el uso de algo para obtener mayor rendimiento o que se produzca con mayor abundancia. Y acuérdense que Dios nos ha entregado todo. Precisamente es el tema número 2, aspectos o áreas que Dios entregó al hombre. ¿Cuáles son esas? Pues primeramente, mis hermanos, la vida, la voluntad, la inteligencia, el libre albedrío, y también la oportunidad de demostrar precisamente la humildad delante de Dios y delante de todo ser humano. Número 3, también vimos la prioridad para el administrador fiel, que debe ser la comunión con Dios. Una prioridad, precisamente algo muy importante para un administrador que quiere o que deseamos entregarle buenas cuentas a Dios, es precisamente esa comunión con nuestro Padre Celestial. Número 4, vimos la semana pasada, la semana anterior, hablamos de la obediencia. Y precisamente la obediencia debe ser cabal, total, en una sumisión, en donde Dios dice, y usted y yo como hijos de Dios, como creación de Él y señorío de Él, pues tenemos que accionar conforme a lo que Él ha establecido, si deseamos ser bendecidos, si deseamos aumentar nuestra calidad de vida desde hoy, si deseamos entregarle buenas cuentas a Él en un momento determinado. Pues entonces estos puntos representan esos factores o esas facetas que debemos comprender usted y yo
muy bien, ¿verdad? Y que son parte natural de nuestra vida, no son cosas que no se nos hayan entregado. Cuando Dios nos dio la vida, es cierto, al principio éramos inconscientes de ello, pero poco a poco íbamos tomando conciencia. ¿Qué aconteció? Que hoy nos damos cuenta, en esa conciencia plena, de que con esa vida venía un paquete de delegación de responsabilidades, delegación de funciones, delegación, sí, de cosas, de bienes que Dios nos entregó, iniciando con nuestra vida, como le he dicho siempre, para entregarle cuentas precisamente a ese amo con el cual debemos usted y yo de establecer o mantener una relación estrecha, y además permanecer siempre bajo sujeción, conociendo que es la única forma de adquirir sabiduría, es la única forma de adquirir sensibilidad y así decidir cómo más conviene en nuestro diario vivir. Dios siempre deseo compartir con usted y conmigo su voluntad. Pero ese libre albedrío debemos sujetarlo de una manera voluntaria a Dios, porque si no lo sujetamos, entonces no estamos haciendo correcto uso del libre albedrío. Sin embargo, también si nos sujetamos a fuerzas contra nuestra voluntad y estamos refunfuñando siempre, pues hermanos, tampoco es precisamente hacer u obedecer o llevar a cabo una correcta responsabilidad, en este caso como varones, delante de Dios. La responsabilidad del varón. El orden de Dios, porque Dios estableció un orden y en todas las áreas, y en este caso vamos a referirnos al hogar, a la familia. Y ese orden que Dios estableció para la familia tiene como propósito principal, escuche bien, salvaguardarla de todo peligro que la acecha. La familia siempre va a estar atacada. La modernidad de la sociedad, que ha ido separándose cada vez más de Dios, está como punto, ahora sí que como punto ahí con bullseye, como un lugar a donde va a dirigir sus dardos, sus flechas, sus ataques, pues es la familia. Dios es un Dios de orden. Dios estableció el orden. Y de acuerdo a este principio, el Señor puso como cabeza, compréndase, entiéndase, responsable, encargado principal, al varón de la familia. Ahora, esta responsabilidad no solamente son delegación de funciones, es una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad recae sobre el varón de la familia, sobre el varón y jefe de cada familia. Esto convierte pues al hombre en un mayordomo de su casa. Y acuérdese, el término mayordomo es un administrador, un guardián, alguien que protege los intereses de un amo. En este caso, nuestro amo, nuestro Señor y Dios es Jehová, nuestro Dios. Así es de que vamos a entregar cuentas de lo que hagamos y cómo lo hagamos, de la familia que nos ha entregado, del matrimonio que nos ha entregado, de la vida que nos ha entregado. Otra vez Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Qué había acontecido en esto que estamos nosotros mencionando, que quedó en capítulo 3, versículo 9 de Génesis? Pues que él había dejado de llevar el liderazgo en su casa. Un liderazgo obviamente establecido por Dios. Con estas preguntas vamos nosotros a entrar en el orden de Dios en cuanto a lo que Él estableció para la familia. Pregunto, ¿dónde debe estar el varón? ¿Entretenido afuera de casa? ¿Muy ocupado fuera de casa? ¿O cuidando los bienes del Señor? Ahora, sabemos que tenemos que trabajar. Ahora, tenemos que salir a trabajar por lo general los varones, precisamente porque tenemos en nuestra mente la responsabilidad de administrar bien las cosas para que la casa esté precisamente atendida. Es una necesidad salir, pero con el propósito de tener siempre en nuestra mente, de tener siempre en nuestro corazón nuestra casa.
Debemos estar, y a veces estamos muy ocupados, sí, pero ocupados en las cosas de Dios, ocupados en los negocios del Padre, porque estar ocupado en ellos nos va a traer responsabilidad y toda diligencia para cuidar los bienes del Señor. En este caso, su familia, en este caso, un matrimonio, en este caso, los hijos. Ahora, el desconocer el orden de prioridades va a alterar, eso está garantizado, el resultado de las actividades, de las acciones y de la misión que Dios dio, que Dios delegó sobre el varón. Para el varón, iglesia, la prioridad en su vida primeramente debe ser la comunión con Dios, pues Dios es el que nos guiará correctamente, es el que nos ayudará a llevar a cabo la tarea o encomienda. ¿Cuál es esa tarea o encomienda? Pues precisamente cuidar a su familia, cuidar de su matrimonio, cuidar de sus hijos. Ahora, precisamente después de Dios, esa es la siguiente prioridad que debe de tener bien claro todo varón. La familia es una institución divina. ¿Quién instituyó el matrimonio? Dios instituyó el matrimonio. Y ese matrimonio, las familias se conocen ahora en nuestros tiempos como el núcleo básico de la sociedad. La familia es el primer lugar donde se recibe el ejemplo y enseñanza. En la familia, en el seno familiar, en el hogar, en ese calor, en ese fuego que significa precisamente hogar, es en donde se transmite la devoción o se deberá transmitir la devoción al único Dios verdadero, y también se aprende a adorar a Dios en familia. La familia precisamente también podemos mencionar que es la primer escuela en donde recibimos valores éticos, valores morales y también sabiduría para manejar cualquier circunstancia que se nos presente en ese diario vivir. De acuerdo a la palabra de Dios, las tareas del varón que debe de realizar para cuidar a su familia son las siguientes. Otra vez, estas se van a mencionar tareas de un varón de Dios, porque estamos hablando a la iglesia, estamos hablando a los varones creyentes. Estas son tareas diseñadas por Dios para cuidar a su familia. Número uno, es cabeza en la toma de decisiones. El varón, escuche bien, y esto es bien importante que pongamos atención porque se ha tergiversado el sentido que el Señor da a esa responsabilidad que deposita sobre el varón, que es la cabeza en el hogar. Número uno, pues retomo, es la cabeza en la toma de decisiones. El varón, señalo, reitero, afirmo, ¿verdad? Confirmo y hago énfasis, el varón es responsable del rumbo que toma la familia por medio de sus decisiones. De ahí pues la importancia de mantener una estrecha comunión con Dios y apegarse a su palabra, bien importante eso. Si nosotros no tenemos comunión con Dios, si nosotros no buscamos hacer siempre la voluntad de Dios, entonces vamos a hacer nuestra voluntad y ahí es donde se empieza a fallar. No debemos hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad del Padre. Debemos apegarnos a la palabra de Dios, tener las motivaciones de nuestro Padre Celestial, así como lo menciona en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Vayamos pues ahí a 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice la palabra de Dios. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Esto habla de una sujeción. Esto habla de estar bajo autoridad. Esto es, no voy a hacer lo que yo quiero, no voy a hacer lo que a mí se me ocurre, no voy a hacer lo que de repente, ¿verdad? A lo mejor, ya acuérdese, hay gente muy espiritual, oye, esto que Dios me mostró en el sueño. Bueno, si eso que Dios soñó a usted y que
no es por causa de que le entró duro a los taquitos en la tarde o en la noche. Mis hermanos, si está acorde a lo que dice la palabra de Dios, entonces ese sueño si viene de Dios, gloria a Dios. Pero si no, pues hay que descartarlo y pues son, ahora sí como dicen por ahí, sueños guajiros, sueños que no vienen de Dios. Y no quiere decir que si están incorrectos vienen del enemigo y también echarle la culpa al otro de cosas que de repente podemos pensar inconscientemente, ¿no? Pero de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que está dentro de nuestro corazón, entonces también van a ser nuestros pensamientos, aún en el inconsciente, de lo que representan los sueños, ¿no? Muy bien, entonces, acuérdese, si nos acostamos bendiciendo a Dios, quizás soñemos bendiciones de Dios, de parte de Dios para nosotros, y nosotros también alabando su nombre. Pero si también nos acostamos enojados, por eso dice la palabra de Dios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer usted y yo. Esa es la responsabilidad del varón. El varón, pues, debe guiarse y debe dejar guiarse por Dios en cómo cuidar todo lo que Dios le ha entregado. ¿Qué es lo que Dios nos ha entregado, varones? Pues una familia, la esposa, no como Adán. Precisamente por eso el Señor le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Por qué? Porque se descuidó. No se dio cuenta cuando su esposa tomó una dirección diferente en la que Dios les había marcado a los dos. Él, el varón, la perdió de vista y vino entonces la catástrofe, por llamarle así, a esta familia. Pues sí, una gran catástrofe porque fue expulsada del huerto del Edén. Ahora, si la mujer estaba sola con la serpiente, ¿en dónde estabas tú? Por eso le dice es el Dios a precisamente Adán, ¿dónde estabas? Ahora, la mujer no es quien debe de tomar el rol de cabeza en la toma de decisiones en el hogar. Sí, debe participar, debe exponer su punto de vista como ayuda idónea, pero es el varón el responsable delante de Dios de tomar una solución correcta en cada caso. Aclaro esto, hay una gran diferencia entre tener la autoridad y ser autoritario. Esas son dos cosas diferentes. Dios nos ha delegado la autoridad para ejercerla correctamente bajo su autoridad. De lo contrario sería ser autoritarismo o aplicar el autoritarismo. El varón, pues, es el que debe siempre tener la iniciativa en, escuche bien, el varón es, nosotros como varones, somos los que debemos de tener la iniciativa en asistir a la congregación. Qué triste, ¿verdad? Sería que el domingo, en este caso que estamos transmitiendo vía reuniones virtuales, el domingo la esposa es la que esté sobre el varón diciendo, ya va a comenzar la reunión, deja de ver el fútbol, ahora la Liga, ¿verdad? Entonces, deja de ver eso, ¿por qué? Porque ya va a comenzar la reunión. No, hermanos, la responsabilidad del varón, bueno, ya ahorita llevamos 19 minutos, hace 20 minutos, el varón es el que debió de haber estado con la mujer diciéndole, mija, ya vamos a ponernos a escuchar la predicación, porque ya va a comenzar la transmisión. Pero con una forma correcta, no, hey, apúrate ya, no estés perdiendo el tiempo, siempre con lo mismo, no, hermanos, así no debe ser, ¿no? Entonces, el varón debe de estar listo y presto para recordar que los principios de Dios son los prioritarios que deben estar en nosotros, en la esposa y en los hijos. Entonces, el asistir a la congregación, acuérdense que es un mandamiento. Hoy, en estos tiempos que no podemos congregarnos físicamente, seguimos congregándonos virtualmente, que es un mandamiento que está en Hebreos 10:25. No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Precisamente hoy hablábamos, ¿verdad?, con nuestras autoridades. Hoy estuvimos con el pastor Gómez, vino acá a la ciudad, estuvimos todo el día con él, ya se regresó, y precisamente hablábamos de eso. En este tiempo en donde solamente estamos
atendiendo a la iglesia por todos los medios virtuales que se refieren, que es Facebook, que es ahí también los famosos WhatsApp, ¿verdad? Que todos los días estamos sembrando la palabra de Dios. No falta el alimento, hermanos, no falta el alimento, ahí está, todos los días. Esta predicación es para usted, esta predicación está preparada para crecimiento de nosotros y no ir menguando en este tiempo precisamente en la fe. Mis hermanos, qué tristeza, ¿verdad? Que de repente recibamos una llamada y nos digan, pastor, fíjese que estoy pues ahí bajo de pilas. Entonces la primera pregunta que yo voy a hacer es, ¿dónde estás tú? En ese sentido, ¿qué estás haciendo? ¿Estás conectándote para recibir la palabra de Dios tanto en la mañana en WhatsApp? Lo lees, lo meditas, lo masticas, lo rumias. Y cada día, a lo mejor los 7 días no vas a tener oportunidad, pero los domingos y un día en la semana o 2 días en la semana, porque ahorita a lo mejor estás en casa, no estás haciendo nada, ya mejor en lugar de estar viendo las novelas a las 7 de la tarde, mejor ponga la predicación y desafíliese o desencadénese de esas cosas que no edifican y pongámonos a oír una predicación que edifica la vida, que edifica nuestro ser y nosotros como varones. Entonces, vuelvo a la llamada. Pastor, fíjese que ando bajo de pilas. ¿Estás escuchando las predicaciones? No. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás tú, varón? ¿Dónde está tu corazón? Tenemos que estar apegados a la palabra de Dios. Número 2, por llamarle así, el varón es quien recibe precisamente esa responsabilidad de delegación de autoridad a tener un tiempo también de oración y lectura familiar. Eso es lo que Dios ha depositado sobre el varón de casa. En el caso de los permisos, ¿verdad? Aquellos que tienen hijos jóvenes todavía en casa, en el caso de los permisos y autorizaciones a los hijos de toda índole, es el varón el responsable de si se puede o no se puede atender o asistir a un lugar o a otro lugar. Y también de cuidar tanto a su esposa como a los hijos. Esa es la responsabilidad, como le digo e insisto, que Adán no hizo, y por eso la mujer tuvo ese encuentro, vamos a decir, a solas con el enemigo. Por eso Dios le dijo, ¿y dónde estás tú? En este caso vamos a parafrasear, ¿y dónde estabas tú cuando la mujer estaba haciendo esto, siendo engañada? Bien. Seguimos entonces, otro punto, cuarto punto, por llamarlo así. En el caso del presupuesto familiar, el varón es quien debe de administrar con cuidado y debe de tener satisfechas, ¿sí?, las necesidades de su casa, todas las que, el varón, iglesia, es aquella persona que tiene la visión del cuadro completo en todos los aspectos. Hoy estamos hablando de la casa, del hogar, de su relación con su cónyuge, y debe tener la visión del cuadro completo para precisamente atender todas esas necesidades, en este caso también de las necesidades materiales de su casa, de la atención, ¿verdad?, a su esposa, de diezmar, de ofrendar a Dios. Él es el que debe de hacerlo con gozo y alegría en el corazón y no estar siendo empujado por la mujer, ¿verdad?, que diga, oye, pues tienes que participar en la mesa del Señor, participar en la obra del Señor. Entonces, eso es lo que Dios nos enseña y el varón lo debe hacer con alegría del corazón. Ahora, y en el caso de que ya en un momento determinado y en esa convicción, en esa confirmación, haya un llamamiento, se dé un llamamiento para servir a Dios, el varón no debe de desatender las obligaciones en su hogar. Bueno, la próxima semana vamos a hablar también de las mujeres. Debe de seguir con toda diligencia sin descuidar sus obligaciones de familia, sin descuidar sus obligaciones con sus hijos y principalmente sin descuidar sus obligaciones con su cónyuge. Gálatas 1:15 dice la palabra de Dios, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, está hablando el apóstol Pablo, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Esto es, cuando viene un llamamiento, viene el orden de Dios, porque jamás un llamamiento de Dios va a traer desorden en otras áreas. Eso téngalo por seguro. Un llamamiento de servir a Dios va a traer orden y va
a establecer el orden en la nueva responsabilidad que se le ha entregado. Eso es invariablemente o indefectiblemente. Otra de las funciones del varón, o que debe estar bien enrolado o tareas de un varón en relación a la familia, número uno es cabeza en la toma de decisiones. Los que vimos anteriormente eran puntos de este primer aspecto. En el segundo aspecto habla de que el varón debe ser ejemplo de respeto. Ejemplo de respeto. El varón debe de inspirar respeto, pero ¿sabe cómo va a inspirar respeto, varón? Respetando también a sus autoridades, hablando bien de las personas. Pero si usted, hermano, hermana, la próxima semana se va a hacer énfasis a usted, si usted habla de sus autoridades en frente de sus hijos, pero no lo debe hacer ni detrás ni de enfrente, pero habla mal de sus autoridades, sus hijos sí van a estar escuchando. Y si usted no respeta a sus autoridades, ¿usted cree que los que están bajo su autoridad le van a respetar a usted? Por eso el varón debe ser ejemplo de respeto. Punto número uno en este segundo aspecto de cómo debe ser el varón, que es el ejemplo de respeto, en su forma de hablar. Bien importante. ¿Cómo nos dirigimos? ¿Qué tono utilizamos? ¿Qué palabras utilizamos para transmitir un mensaje? Entonces debemos ser ejemplo en su forma de hablar. Proverbios 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? 1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Eso es un ejemplo de un varón que es respetuoso. Debe de tener ser ejemplo de respeto. Es decir, que no es porque yo lo diga, sino es porque la gente lo ve en mí. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Muchos hombres se jactan, ¿verdad?, de sus quizás características, vamos a decir, totalmente agradables a Dios, pero serán desde la perspectiva de Dios agradables a Él, pero termina diciendo, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Entonces, esperemos que Dios encuentre hombres de verdad en cada uno de nosotros. Otro subpunto o punto a mencionar que es varón ejemplo de respeto, que debe ser un varón ejemplo de respeto, es la obediencia. Si nosotros obedecemos a nuestras autoridades, si obedecemos las leyes, si obedecemos las reglas, si obedecemos todo lo que se nos, ¿verdad?, toma o nos invita a poner por obra, entonces estamos llevando a cabo y estamos inspirando en otros, principalmente aquellos que están viendo nuestros pasos, a la obediencia. Lucas 7:8. Dice Lucas 7:8. Yo estoy acostumbrado a dar órdenes y a obedecerlas. Está hablando del centurión, ¿verdad? Yo estoy acostumbrado a dar órdenes y a obedecerlas. Cuando le digo a uno de mis soldados, ve, me obedece y va. Y si le digo a otro, ven, me obedece y viene. Y si le digo a uno de mis sirvientes, haz esto, lo hace. Ahora, ¿por qué usted cree? Porque ven en este personaje de autoridad, en este soldado de autoridad que tenía a su cargo otros soldados, pues que él también hacía lo que sus autoridades le encomendaban. 1 Timoteo 3:4, Dios habla hoy, versión Dios habla hoy, dice lo siguiente, 1 Timoteo 3:4, además, el varón, ¿verdad?, debe gobernar bien su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Versículo 5, porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Hay personas, hay individuos, hay varones que quieren ya tener un puesto de autoridad por su inmadurez en la iglesia y no saben, es un verdadero caos ahí la familia, es un verdadero caos todo lo que hace ahí una mala administración de su casa, en donde ahora yo le voy a decir lo siguiente, y esto no es incorrecto, varón. Si usted sabe que su esposa es mejor y más diligente administradora que usted, déjele la administración a ella, porque usted la está, ¿sí?, delegando esa responsabilidad.
pero usted es el responsable. Pero si esa responsabilidad va a ejercer mejor el cónyuge, mujer, ¿verdad? Su esposa, pues deléguesela porque le va a entregar mejores cuentas a Dios. Sabiduría ante todo. Punto número 3. El varón debe ser ejemplo de amor. ¿A quién primeramente? A su esposa. Efesios 5:33, traducción lenguaje actual. En todo caso, el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo. Y en 1 de Pedro 3:7 dice lo siguiente: vosotros maridos, esposo, varón, que estás ahí, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sí estamos escuchando eso, hermanos? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, está hablando de que igualmente vivid con ella sabiamente, hablando de la mujer, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Esto quiere decir que todos somos frágiles. No quiere decir que solamente la mujer es frágil, pero es más frágil, por llamarle así, como lo dice la palabra de Dios. Y son coherederas de la gracia de la vida. Pero es bien importante esto y debemos resaltarlo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Señor esto, Señor aquello, Señor bendíceme. Trata bien a tu cónyuge. Señor, fíjate nada más todo lo que se... Obedece mis mandamientos y establece el orden mío en tu hogar. Es eso, ¿no? El varón pues también tiene la responsabilidad delante de Dios, como buen administrador, como fiel administrador de Dios, dar importancia a cada miembro del hogar. Todos son importantes, ¿verdad? En esa jerarquía también. El varón, la mujer, los hijos. Filipenses 2:2 dice la palabra de Dios, perdón. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y luego el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Cualquier cosa se puede transformar en una contienda, en una discusión. Por eso dice la palabra de Dios: nada hagáis por contienda o por vanagloria, para decir yo gané. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esa es la responsabilidad del varón. Punto número 4, o aspecto número 4. El varón debe ser ejemplo en la enseñanza. Ejemplo o es ejemplo en la enseñanza. El varón es conocido como el sacerdote del hogar. Así lo dice Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho, Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho para nuestro Dios, a quien estamos sometidos, ¿verdad? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pero estableciendo su reino, no nuestro reino, ¿sí? El varón, pues, como sacerdote, ministra en todas las áreas de su familia, o debe ministrar en todas las áreas a su familia, siendo ejemplo de pureza, siendo ejemplo de santidad, siendo ejemplo de servicio. El varón debe enseñar la palabra y ser responsable en llevar a cabo esta tarea. En el Israel antiguo, le comento, en el Israel antiguo fue el hombre quien enseñó la palabra de Dios a su familia. Incluso en tiempos más recientes, las personas judías tienen todavía su culto familiar dirigidas por el Padre. Es una responsabilidad para Dios. Tenemos esa responsabilidad delante de Dios y debemos entregarle buenas cuentas a administradores fieles. Estamos hablando hoy del varón. El varón, por último, debe ser ejemplo de que es un varón proveedor. Debe ser ejemplo proveyendo para las necesidades de la casa. Primera de Timoteo 5:8. Primera de Timoteo 5:8. Dice la palabra de Dios: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por eso, ustedes piensan que yo soy muy enfático, muy duro en ciertas áreas, o muy claro en ciertas áreas, pero ahí se está mostrando y denotando la fe. He conocido varones que no quieren trabajar, que salen con su frasecita espiritualoide: no, Dios me va a suplir. Sí, trabaja para que Dios te supla,
Dios estableció el trabajo porque Dios dice, el que no trabaje, que no coma. Es necesario que el varón sea ejemplo de ese padre proveedor. Porque si alguno no provee para los suyos, dice 1 Timoteo 5:8, y mayormente para su casa, ha negado la fe. O sea, no me digas que eres creyente. Porque esa irresponsabilidad y ese desorden no viene de Dios. Y luego termina enfatizando este versículo 5:8 en la parte última. Y es peor que un incrédulo. Dios es un Dios de orden. Y aquí estamos aprendiendo a vivir conforme a lo que Dios ha establecido. El orden de Dios para la familia, el orden de Dios para el matrimonio, la responsabilidad del varón, delegada por Dios en este aspecto. Concluimos pues, hermanos. La administración cristiana es demostrada con el ejemplo por el mismo Señor Jesucristo, quien obedeció al Padre, y su obediencia, su ejemplo de obediencia, nos permite participar de una familia en donde Dios es la cabeza. Es lo que tenemos que hacer así. Dios es la cabeza. Y después de Dios, en ese orden que Dios está, y que vimos el versículo bíblico, viene Jesucristo, y después Jesucristo viene el varón, y luego viene la mujer, y vienen los hijos. Ese es el orden que está establecido de la manera para que una familia cristiana, una familia creyente, pues muestre al mundo el modelo original de familia. Y no nos hagamos a la forma de pensar del mundo. Pues entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Qué nos presenta el mundo? Esta es una realidad. ¿Qué nos presenta el mundo? Hombres violentos, hombres irrespetuosos, hombres ociosos, viciosos, maleducados, hablan puras palabras incorrectas, hombres adúlteros e irresponsables. Ahora, ¿de dónde proviene esto? ¿De dónde se saca esto? Precisamente de programas de televisión, novelas, series, ¿verdad?, de Netflix, en donde el padre de familia o es un desobligado total y absoluto y un cero, y un desobligado total y absoluto, o un cero a la izquierda, candil de la calle, oscuridad de su casa, o por otro lado es un hombre totalmente, pues, desconsiderado. O no es nadie, o quiere ser el rey, haciendo su voluntad y ignorando todo el derecho de todos. Ahí no estamos entregando una buena administración a Dios. Ahora, dudo quien haga esto, pues sea un creyente, porque así lo dice 1 Timoteo 5:8. ¿De dónde vamos a obtener usted el ejemplo, usted y yo? ¿De dónde vamos a poner el ejemplo? Pues de la Biblia, de ese varón que Dios ha establecido, de ese varón que ha permanecido en su posición y no de aquel que ha perdido su posición, porque ha dejado de ser responsable y se ha denigrado a tal grado de pensar que tiene el control, pero lo ha perdido todo. Iglesia, en este caso, varones, seamos ejemplo y sigamos los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo a seguir. Nos lo puso completamente y claramente en la Escritura de cómo debemos ser usted y yo como varones, principalmente la responsabilidad nuestra en el seno familiar. Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás tan ocupado en cosas tan efímeras y pasajeras como para, y son tan importantes esas cosas como para desatender a la familia? Iglesia, vivamos en el orden de Dios, administradores fieles, entreguemos buenas cuentas a Dios de nuestra mayordomía como varones. Que Dios les bendiga, nos vemos el próximo, con clase bíblica el próximo martes, pero mañana y pasado mañana sigue habiendo enseñanza, todos los días en punto de las 7, así que págale la novela y préndale al Facebook para que entonces escuche la palabra de Dios y no se le bajen las pilas. Que Dios les bendiga, damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu bendita misericordia, por los siglos de los siglos. Amén. Que esta palabra se quede en nuestros corazones para que entonces emane todos los días un carácter conforme a ese carácter de Cristo.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo precisamente te damos gracias, Rey bendito. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Un saludo, un abrazo virtual y sigamos adelante en este ministerio que es la predicación del Evangelio. Bendiciones, hermanos.